Sean bienvenidos a Camino hacia la Integración. Mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino. Tenemos como invitada el día de hoy a Isabel López. Ella trabaja con el Brockton Workers Alliance, la Alianza de Trabajadores de Brockton, y también con ECHO. Isabel, bienvenida al programa. Muchas gracias, Es un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, en el poco tiempo que tenemos para hoy, hay mucho de qué hablar. Tienes una historia, una trayectoria muy larga. Nos complace tenerte acá. Y puedes, por favor, compartir con nuestra audiencia lo que fue tu llegada acá a los Estados Unidos, en qué década fue, bajo qué circunstancias, a dónde llegaste, qué comenzaste a hacer cuando llegaste. Sí, gracias. Como muchas inmigrantes, ¿no? Madres inmigrantes solteras también, puedo decir, son mis atributos son madre, estudiante, activista, organizadora. ¿Qué más te puedo decir? De todo un poco, ¿no? Muy activa en las escuelas de mis hijos también. En la educación mía también, por supuesto. Así que, como muchos inmigrantes, yo llegué a este país también muy joven, a la ciudad de Boston. Primeramente yo llegué a California, fui apresada ahí por inmigración, llegué aquí indocumentada. Imagínate, una joven indocumentada, sin idioma, sin documentos y bueno, no saber dónde ir. Yo llegué aquí por yo misma, sola, sin familia, sin amistades. Entonces, después de haber estado ahí indocumentada, me ayudó una familia de Beverly Hills y me ayudó mi amiga me ayudó a encontrar un trabajo ahí. Desde que llegué a este país me he dedicado a trabajar y llegué a este país como una trabajadora del hogar también. Yo cuidaba niños, limpiaba casas, después pues no podía pagar todo lo que debía de lo que me habían pagado para sacarme de indocumentada porque había sido detenida. Entonces me pagaban $115 a la semana. Entonces no podía pagar todo el dinero, más las rentas y todo lo demás. Y desde ahí viene mi trayectoria desde que llego a este país, con todos los abusos que muchas veces pasamos. Tú vienes desde Honduras. De Honduras, sí. País hermoso, tropical. ¿Y no sabías que ibas a llegar a Beverly Hills o no? No, exactamente no, porque bueno, esos fueron pasos que pasaron en mi vida, etapas en mi vida. Como te dije, vengo de una familia de 11 hijos. Mi mamá tiene 11 hijos. Entonces, desde muy niña yo siempre quería conocer. Y eso fue que me trajo a mí a los Estados Unidos conociendo. Me vine con unas amigas, cruzamos la frontera y llegamos allí. Entonces, yo en realidad no sabía que me estaban violando mis derechos como trabajadora. Yo me di cuenta después que yo vengo a Boston y entonces vengo a comenzar a trabajar aquí. Me doy cuenta de que había un salario mínimo en cada estado y nunca a mí se me pagó el salario mínimo. Entonces llego a Boston y aquí pues también pasé muchas cosas, víctima de violencia doméstica y luego terminé en un refugio con mis 2 niños. Tengo 4 hijos. 4, qué bien. Sí. Y bueno, entonces se podría decir que Beverly Hills no es como salía en la televisión o como, digamos, el concepto de muchas personas de que es este lugar hermosísimo, con personas súper amables, que hay mucha opulencia, pero a pesar de que hay tanta opulencia, tanta riqueza, te estaban explotando en tu salario. Sí, en este país nosotros somos víctimas de muchos abusos y como puede entender el poder que tienen muchas personas, lo tienen a través del poder económico y eso nos hace a nosotros sentirnos oprimidas y muchas veces como que no valemos, como que no tenemos derechos y entonces eso nos viene a nosotros a sentirnos sumamente vulnerables a muchos otros abusos. En mi caso, por ejemplo, mi trayectoria de trabajar en la comunidad viene de todos los abusos que yo he pasado como mujer, como víctima de violencia doméstica, como madre soltera, luego después... ¿Te han motivado para decir, no más, vamos a hacer algo al respecto?
Ahora, hablemos me gustaría que nos dijeras el inglés. ¿Cómo hiciste para, desde Beverly Hills, después a Boston, aprender el idioma? Porque... Sí, por eso te quiero contar un Ujú, poquito. Le agradezco mucho a organizaciones, ujú, por eso he dedicado mi vida a servir a la comunidad, ¿no? Porque la verdad que muchas personas tienen un impacto en la vida de uno mm, y en mi vida las personas que tuvieron impacto fueron las mujeres que me ayudaron en ese shelter. Em, yo me recuerdo que cuando yo llegué allí, ellas me dijeron, tú estás muy joven y de verdad, cuéntanos cuáles son tus sueños. Y pues yo comencé y sin saber lo que yo decía, porque yo decía, yo no quiero, en realidad yo no quiero ser víctima. A mí nunca me ha gustado ser víctima y entonces yo le dije a ella, ¿qué ustedes van a hacer? Entonces sí me mm, motivaron mucho y ahí comencé yo a aprender el inglés, iba a las escuelas, mientras trabajo full time, iba a la universidad y comencé mi trayectoria, me encantó mucho ver maestros que de verdad ponían su empeño en enseñar a mujeres ujú, solteras, a madres solteras que tenían niños pequeños. Y ahí viene mi trayectoria de saber de que también mientras nos enseñaban, nos daban varias horas de cómo criar a sus niños, sus mm, hijos con crianza con cariño. Y en ese mismo shelter, después que yo me gradué de mi primera carrera, regresé a trabajar ahí por qué 5 años, bien. a ayudar a otras mujeres, a motivar a otras mujeres, a ayudar a otras personas también que necesitan la mano para para guiarlas, porque muchas veces tenemos sueños, pero a veces nos encontramos con personas que son negativas Claro. y necesitamos optimismo y esperanza en nuestra comunidad. Isabel, y cuéntanos un poco más de la parte de tu educación, de tu carrera. Tú ya te habías graduado, dos preguntas, ¿ya te habías graduado del bachillerato, de la high school cuando llegaste acá? Sí y no. Y después, ¿a qué universidad entraste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué carrera hiciste? Sí, yo en realidad no había terminado nada porque yo Ujú, llegué muy joven. ujú, Yo comencé de lo que sabía, me hicieron un examen en inglés, la matemática, ajá, y bueno, y entonces ahí pues puse mucho empeño y me gradué de mi primera carrera en un colegio comunitario. ujú. Hice mi carrera en servicios humanos Ok, y luego me transferí a la UMass, ok, donde hice mi bachillerato en Labor Studies, estudios laborales, muy y bien. luego hice mi maestría en póliza pública y política. Hiciste tus asociados en el colegio comunitario, lo cual es una muy buena opción, ¿verdad? Para ahorrarse Sí, dinero y después sí, transferirte así es, ya al programa del bachelor's, del bachillerato. sí. Y la high school la terminaste, el bachillerato, la secundaria en una high school o hiciste el GED o... Hice el GED. Qué bien, Sí, qué bien. pero fue muy bueno porque en realidad yo creo que nosotros como inmigrantes necesitamos varias cosas. Ujú, Necesitamos primero motivación, luego que tengan paciencia con nosotros las personas que nos están ayudando, porque como inmigrantes traemos, como se dice en inglés, mucho baggage. ujú, Tenemos una maleta ujú. llena de muchas Claro, situaciones. claro. No solamente somos madres, pero a veces no tenemos recursos, no sabemos dónde ir, muchas veces si no tenemos los documentos. Mira, para mí los primeros años el llenar la FAFSA era sumamente difícil, Claro. que es la hoja que se llena en el internet para la ayuda financiera. Y yo Para me la da, universidad, ¿verdad? sí, y Ujú. yo me he dado cuenta que muchas veces eso le falta a nuestras comunidades, a nuestras familias, la parte educativa, informativa, el deseo de poder ayudar. Y así es como vengo de todas esas trayectorias, de haber experimentado en mi experiencia personal, también me di cuenta mucho al tener mis hijos que no eran excelentes en la escuela. Mm, Me di cuenta que una parte elemental para nuestros hijos es poder envolvernos, activarnos en las escuelas, en la educación de ellos, porque si ellos no ven a sus padres que están interesados, entonces ellos tampoco se interesan. ¿Y qué les dirías a las familias que dicen, sí, yo
quiero involucrarme en la educación de mis hijos, pero la escuela no me da la bienvenida. Siento que por mi barrera del idioma no puedo participar o no sé bien mis derechos o mis responsabilidades. ¿Qué les dirías? La verdad que ese es el trabajo que hacemos todos los días Ujú, a través de las organizaciones de ECO y de ujú, Brockton Interfaith. Lo que hacemos es educamos a la comunidad en cuanto, primeramente, infórmese cuáles son sus derechos, qué debe hacer si tiene preocupaciones claro. con sus hijos, en el asunto migratorio, en el trabajo, porque somos los ejes como familia, somos los ejes que movemos a nuestras familias y muchas veces debemos de ir a organizaciones que son conocidas y reconocidas, personas que hacen este trabajo por amor a la comunidad. Entonces, muchas veces nosotros, el miedo, Ujú, ¿verdad? El miedo de ser rechazados, el miedo de que pensamos que nos van a juzgar, claro. de que nos van a intimidar, el miedo al idioma, pero tenemos que saber que nosotros como madres, como inmigrantes, como trabajadores, tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona que reside en este país. Profundicemos en el aspecto laboral, ¿no? El trabajo que dignifica al ser humano. Pero entonces, hay personas nativas, anglosajones, que dicen que los inmigrantes venimos a robarles los trabajos a ellos. Entonces, de pronto de allí se desprenda una justificación de, bueno, no se merecen, por así decirlo, todos los derechos laborales que tienen las demás personas anglo. ¿Te has encontrado con eso y cómo se responde a ese falso argumento de que Son nos los, están robando los trabajos? Nosotros, por ejemplo, es importante que eduquemos a otras personas. Ujú, Nuestra parte educativa como inmigrantes que venimos a contribuir a este país, el aspecto económico, si te das cuenta, en Massachusetts, más del 21% de la economía en el estado de Massachusetts viene de familias inmigrantes. Entonces nosotros tenemos que educar a la comunidad que está hablando lo que no sabe. Nosotros tenemos una parte que tenemos que educar a las otras personas. Si te das cuenta, quienes están cuidando a los hijos de los doctores, de todos los profesionales, son inmigrantes. Quienes están cuidando a los ancianos para que antes de que ellos mueran son inmigrantes, quienes están limpiando los edificios, quienes están trabajando en los restaurantes, quienes están limpiando las calles, quienes están haciendo muchas cosas cuidando de otras personas son ujú, inmigrantes. ujú. Entonces, sin la mano de obra inmigrante, ¿dónde estaría este estado y este país? Así que nosotros tenemos también que valorizarnos. Mira, el único derecho que no tiene un trabajador inmigrante es el derecho, perdón, déjame decir un poquito, el único derecho que no tiene el trabajador que no tiene un seguro social Ujú. es el derecho a colectar desempleo. Ok. Porque desgraciadamente en este país, eso es lo que tenemos que hablar, la realidad. Sí podemos pagar impuestos, pero no podemos devengarlos cuando no tenemos un seguro social. Ujú. Y ese es el único derecho que no tiene un trabajador, el derecho a colectar desempleo. Fíjate qué irónico. Sí, es injusto. Entonces, pero de ahí tenemos todos los derechos, derechos a tener, a cobrar $11 o más la hora. Tenemos derecho que si nos lesionamos, tenemos derecho a ser recompensados. Tenemos derecho, si sentimos discriminados, tenemos derecho a llenar una queja. Trabajamos muy cerca con la Procuraduría, con Ujú. Maura Healy, perdón, porque ella es la procuradora del Estado y ella quiere saber todos estos casos que se dan a diario de abusos de trabajadores que pasan por muchos abusos en el trabajo. Claro. Entonces, con respecto al trabajo, porque como tú sabes, nosotros tratamos temas de integración y bueno, el trabajo es una manera de integrarse a esta sociedad. Pero ¿qué dirías tú de cuando nosotros, los inmigrantes latinos, estamos viviendo acá, trabajando fuertemente y las ganancias de nuestro trabajo, en muchos casos, no en todos, pero salen del país para hacer inversión extranjera. En muchos casos realmente para ayuda humanitaria, ayuda de personas, de familia o personas en nuestros países de origen. Pero
pero eso, ¿hasta qué punto, digamos, puede hacer que la integración no sea totalmente a un ritmo que vaya a ir? ¿No crees que eso de pronto lo pueden ver como que ganamos acá, pero el dinero está saliendo, no estamos invirtiendo acá? Yo en realidad yo sé que nosotros, porque la mayoría, tenemos que entender también otra parte educativa, que muchos de nosotros, muchas de nuestras personas que no tienen un seguro social no cualifican para ninguna clase de ayuda. Entonces nos toca trabajar, pagar todas las deudas, todo lo que tenemos que pagar. Y muchos, si te das cuenta, en estos alrededores, en Lynn, por ejemplo, quienes están comprando las casas abandonadas son latinos e inmigrantes. Entonces, esa es una parte que nosotros también tenemos que dar a conocer. Nosotros no vinimos aquí porque queremos trabajar y después irnos. La mayoría de nuestras familias quieren quedarse. Y eso es por eso que vivimos luchando por una reforma migratoria integral para nuestras comunidades, para nuestras familias, porque todavía tenemos que trabajar 2 y 3 trabajos, pagar tantas deudas, unas rentas caras, como te puedes dar cuenta, están las rentas por los cielos. Entonces tenemos que pagar. ¿Y qué nos queda? No nos queda nada. Entonces, eso es lo que vemos todos los días de muchas familias que quieren integrarse a muchos aspectos, pero ¿qué pasa si no hay posibilidades de integrarse? Nos podemos integrar en algunas cosas, pero en otras no. Por ejemplo, en la educación, si queremos ir a una universidad y no tenemos los fondos y no tenemos un seguro social, no podemos. Pero sí podemos pagar todos los impuestos, podemos pagar las rentas caras, podemos pagar todo, la limpieza de las calles, todo lo que se consume en esta ciudad, pero entonces no tenemos derecho a algunas cosas que de verdad quisiéramos. Entonces el trabajo en la lucha por los trabajadores tiene que ver mucho con hacer que la gente se dé cuenta del lugar que se merece, que debe tener, digamos, la población inmigrante trabajando en todos los trabajos, las diferentes industrias que tú mencionabas, que son claves para el funcionamiento de este país y que muchas veces se dice roban los trabajos, pero ve a tu mirar, si no están los latinos, los inmigrantes trabajando, esas industrias caen. Caen, sí. Entonces, eso es lo que hace es como empoderar a la gente, que la gente sepa, valemos, merecemos tener un puesto en este país y que se nos respete y se nos reconozca. Así es, exactamente. Y nosotros tenemos, como comunidad inmigrante, nosotros tenemos que envolvernos, que educarnos, que informarnos, que averiguar dónde, porque nosotros, por ejemplo, sabemos de fundaciones, de organizaciones que han dado dinero para los soñadores. Y muchos soñadores están en la universidad, aunque sus padres no pueden costearlo, pero sí hay becas, hay fondos de otras personas que generosamente están contribuyendo para que algunos soñadores estén en la universidad, en colegios comunitarios, por ejemplo, universidades comunitarias, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que tenemos muchas veces es que resaltar que nuestra contribución, ¿quién vive si no trabaja? Ahora, creo que hay 2 propuestas de ley o 2 campañas que se están desarrollando. ECO es parte de ellas, ¿cierto? Está una de salario mínimo y está otra de un impuesto a millonarios. Sí, es una, la Fair Share es una propuesta de ley para asegurarse de que las personas que hacen millones puedan pagar más impuestos que una persona normal que gana un salario mínimo, por ejemplo. Entonces tenemos lo otro, que es la ordenanza para pasar la ciudad santuario. Queremos que la ciudad, igual que la ciudad de Salem, Lynn se vuelva una ciudad santuario, una ciudad donde nuestras comunidades vivan sin miedo, sin miedo a saber de que inmigración ICE pueda tocar a su puerta y que ICE pueda trabajar juntamente con la policía local para deportar a nuestra comunidad. Ya tenemos bastantes familias siendo separadas de sus hijos. Estamos en este momento trabajando con familias que están siendo separadas, que están detenidas porque fueron arrestadas
porque iban de camino al trabajo, porque tenían una carta de deportación, pero así tenemos millones y millones de familias aquí que están trabajando dignamente para apoyar, y ahora mismo muchas familias que tenemos que no saben qué van a hacer sin el sustento, porque son madres que estaban en la casa cuidando a sus hijos mientras sus esposos trabajaban. ¿Y en Brockton también está pasando esto? En Brockton igual, a nivel de todo el estado, lo de la detención y deportación de nuestra familia está sumamente, el riesgo es sumamente grande ahora mismo, pero no queremos asustar a nuestra familia, solo queremos que se eduquen, que sepan qué hacer, que sepan cuáles son sus derechos, y eso es lo que estamos haciendo, educando, teniendo talleres en la comunidad, en las diferentes iglesias, para educar a nuestra familia qué sepa hacer. Si ICE toca la puerta, si los paran de camino al trabajo, si llega a su trabajo, si usted tiene una carta de deportación, no se quede en la casa, busque ayuda, que hemos formado una red aquí en Lynn que se llama la red de respuesta rápida para para las familias que están siendo afectadas por los asuntos migratorios. Y creo que a nivel del estado también, que cubre Boston y otras ciudades, también está la organización Mira, ¿verdad? Sí, trabajamos todos con Mira también. Aquí en Lynn, por ejemplo, con ECO, por ejemplo, las comunidades se puede comunicar con nosotros, que estamos trabajando con otras organizaciones para poder ayudar a las familias que están padeciendo aquí, porque cada ciudad tiene sus propios recursos, y entonces aquí en Lynn, a través de ECO y a través de los servicios legales y otras organizaciones, estamos uniendo esfuerzos para apoyar a las familias que están siendo separadas y deportadas. ¿Qué crees que va a pasar con los más de 11 o 12 millones de inmigrantes indocumentados bajo este gobierno? Bueno, ahora mismo lo que nosotros tenemos la esperanza que a nivel estatal estamos pasando una ley que se llama la Acta de Comunidades Seguras, que básicamente es como una ley casi similar a la ciudad santuario, donde le pedimos a todos los policías estatales que no cooperen con ICE para detener a nuestras familias, y ayer precisamente hemos obtenido el apoyo de todos los policías locales y estatales, que ellos los chiefs de police nos están apoyando, han escrito una carta a favor de esta propuesta de ley. Así que tenemos... ¿Cubre todo el estado? Sí, se llama el Acta de Comunidades Seguras, y ahora mismo lo que estamos pidiendo a las personas es que llamen a sus senadores y a sus representantes estatales y les pidan que apoyen esta propuesta de ley, porque está a un punto de ser pasada. Entonces nosotros, esa es la otra parte, que como inmigrantes, muchos de nuestros inmigrantes latinos tienen derecho al voto, entonces tienen derecho a empujar porque estas leyes que benefician a los demás nos apoyen. O sea, que nosotros muchas veces hay personas que no podemos ser individualistas, sino tenemos que pensar en los demás, pensar de que nuestro aporte puede ayudar a muchas otras personas, a nuestras familias también. Entonces, esta propuesta de ley está a punto de pasar, pero nosotros necesitamos presionar a los representantes estatales y a los senadores para que pasen esta propuesta de ley. Isabel, hablemos un poco, cuéntanos sobre tus hijos, 4 hijos, y ellos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen de ver que tú haces todo este trabajo por diferentes comunidades en Brockton, en Boston, en Lynn? ¿Qué piensan? ¿Qué les has inculcado tú sobre su herencia hondureña, latina? ¿Qué comentarios te hacen de eso? Bueno, nosotros en español tenemos un dicho que dice de tal palo, tal astilla. Así que mis hijos, yo me recuerdo que desde que eran niños, yo los enseñé a ellos a tener valores y a cuidar de otras personas, a cuidar a todo lo que vive, todo lo que respira. Entonces, mis hijos también son personas también que son dedicados a servir a la comunidad, son trabajadores del público, de la comunidad, y ellos también siempre... fue algo que ellos heredaron de ayudar a otras comunidades y a otras personas. Así que me siento muy orgullosa
de que nosotros podamos inculcarle a nuestros hijos que una parte importante en este país es la educación, pero sobre todo la humanidad, como seres humanos, como personas que vivimos en este país, tenemos que saber de que la historia de cada uno de nosotros es diferente, pero también que podamos entender las raíces de dónde venimos, el por qué llegamos a este país, nuestras contribuciones y la belleza de diversidad que tenemos cuando llegamos a este país. Bueno, nos queda poco tiempo, como 2 minutos, pero hablemos de eso, de las contribuciones. En general, tú has trabajado por varios años con la comunidad latina y como mujer hondureña. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que esta identidad americana en constante evolución, tú crees, está enriqueciéndose con el aporte latino, con el aporte hondureño? ¿Cuáles son algunos de los aspectos que tú ves? Bueno, venir por vecindarios, por ejemplo, si te das cuenta, ciudades como Lynn, como Broughton, como Lawrence, como Worcester, Springfield, Boston, Jamaica Plain, que está haciendo un poco, tú sabes, como quien dice, nos están sacando de ahí también. Como East Boston. ¿Verdad? East Boston, ¿verdad? Chelsea, Somerville. Tú puedes ver que hay una riqueza. Hay una riqueza de culturas, hay una riqueza de nuestras contribuciones, hay una riqueza de quiénes somos. Y nosotros como latinos, como inmigrantes, debemos de sentirnos orgullosos de quiénes somos y sobre todo poder aprender de otros inmigrantes que están aquí padeciendo y sufriendo mucho y queriendo encontrar un nido que les pueda dar la bienvenida. Entonces nosotros, uno de los aspectos que traemos como inmigrantes, como hondureños, como mujer, te puedo decir, que traemos mucho amor, mucho deseo de compartir, mucho deseo de aprender y mucho deseo de ser escuchados. Yo pienso que esas son las bellezas aparte de nuestras contribuciones, porque ¿qué es lo que damos cuando estamos en el trabajo? Damos mucho amor. Porque si tú no tienes amor para hacer tu trabajo, entonces imagínate. Y el trabajo muchas veces requiere de cuidar ancianos. Yo conozco mujeres hondureñas que están cuidando niños, de médicos, de abogados. Yo conozco mujeres que están en una factoría escuchando su radio de su país porque tal vez no se identifican. Yo conozco mujeres que han llegado aquí por 40, 50, 60 años y hoy tienen que enterrarlas porque ya no tienen a nadie en su país. Entonces yo creo que nosotros también, depende de nosotros lo que queramos hacer, enriquecernos, empobrecernos culturalmente y sobre todo poder enseñarle a nuestros hijos que eso es lo que, la herencia. Bueno, Isabel, muchas gracias por esas últimas palabras que son muy inspiradoras, motivantes. Gracias por venir al programa, esperamos nos puedas acompañar en un futuro programa y te felicitamos por todo el trabajo que haces, síguelo haciendo. Gracias. Son muy afortunadas las personas en las comunidades de Brockton, Hyde Park y acá en Lynn definitivamente también. Gracias. Estimada audiencia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, sigan con nosotros compartiendo por Twitter o por Facebook sus inquietudes, sus preguntas, compártanos sus historias. Nos enriquecemos cada día más sabiendo de estas historias tan motivadoras. Les esperamos la próxima semana aquí en Camino hacia la Integración. Muchas gracias.